Me gozo en compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. La semana pasada estuvimos hablando de lo que significa estar perdidos y hoy estamos hablando de lo que significa ser salvo. Pues se cuenta que en Houston, Texas, en una cruzada de Billy Graham, un hombre que poseía una licorería fue convertido al Evangelio, convertido a Jesucristo. A la mañana siguiente, este hombre fue a su negocio y puso en la puerta principal de entrada un letrero que decía out of business, es decir, fuera del negocio o negocio cerrado. Mis queridos hermanos, este significa cambio. La vida cristiana es un cambio, es decir, Dios cambia y cuando nos salva, cambia nuestras vidas. Leí de otro hombre que también fue salvado por medio de un servicio evangélico. A este hombre le llamaban Viejo Juan en el pueblo y era conocido como uno de los borrachos del pueblo. Pero en una mañana, o sea, un día, domingo, pues fue al templo y en esta campaña que había de avivamiento y se convierte. Pues alguien lo reconoció al siguiente mañana, lo reconoció en la calle caminando y lo llama y le dice, ¿cómo estás, Viejo Juan? Y él se vira y dice, ¿con quién estás hablando? Yo no me llamo ya Viejo Juan, soy el nuevo Juan. Y mis queridos hermanos, eso es porque había nacido de nuevo y había una transformación en su vida por haber conocido a Cristo. También leí sobre un hombre en un pequeño pueblo en Texas que solía amarrar su caballo todas las mañanas frente a un bar. Pero una mañana el guardia del bar se dio cuenta que por primera vez el hombre amarraba su caballo frente a la iglesia. Y claro, cuando lo vio caminando, lo llamó, le gritó a la distancia, dime, ¿por qué está tu caballo amarrado frente a la iglesia? Y el hombre se da la vuelta y le responde y le dice, lo que pasa es que anoche fui convertido en una reunión de avivamiento y he cambiado del puesto de amarre. Lo que estaba realmente diciendo, ya yo no estoy amarrado al pecado, ahora estoy amarrado a Jesucristo, a mi Salvador, a mi Señor. Bueno, mis queridos hermanos, estas tres historias que yo les he contado simplemente nos dicen algo acerca de lo que es ser salvo. Es decir, ser salvo significa un cambio. Cristo cambia nuestro ser, nuestra forma. Estamos amarrados ahora a la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Estamos amarrados a un plan divino de Dios que Él quiere cumplir en nuestras vidas. Así que estamos amarrados a la palabra del Señor, estamos amarrados al servicio y a la obra de Dios. Es un cambio. Bueno, quiero decirles que la salvación es una transformación total porque no hay realmente ninguna cosa digna dentro de nosotros para que el Señor nos quiera reconocer como bueno. Es decir, es una obra totalmente de Dios, es una transformación de parte del Señor. Miren cómo dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así, si alguno está, y note que dice en Cristo, si alguno está en Cristo, es decir, muchos pueden conocer acerca de Cristo, muchos pueden decir que creen en Cristo, pero la pregunta es si están en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mis queridos hermanos, estos son los que se gozan, ¿verdad?, en la vida espiritual. Es decir, se gozan en la relación con Jesucristo, porque ahora ven las cosas diferentes. También nos dice la palabra de Dios en Gálatas 6:15, nos dice, porque en Cristo, de nuevo estamos diciendo en Cristo,
Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Qué maravilloso, y es por eso por lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10, nos dice, porque somos hechuras, es decir, creación, hemos sido hechos, creados, nueva criatura. Dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bueno, como les dije el domingo pasado, discutimos sobre lo que significa estar perdido y estamos mirando ahora lo que significa realmente ser salvo. Y en 1 Corintios 6, por cierto, el versículo 11 es el versículo clave de todo lo que estamos viendo acá. El apóstol Pablo le está tratando de hacer ver a los de Corintios lo que esto significa. Y les recuerda que ellos antes eran diferentes, según la lista de los pecados que ya leímos en la mañana de hoy y tratamos la semana pasada, pero que ahora hay un cambio en sus vidas. Espero que cada uno de ustedes pueda identificarse también con esta verdad de lo que eran antes a lo que son ahora. Dice así la palabra del Señor, y estos eran algunos, eran en el pasado, ¿no? Mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que en otras palabras indica a sus lectores que ellos habían en el pasado vivido según la vieja vida, según sus deseos, según esa naturaleza natural y carnal, pero que ahora eran transformados para una nueva vida. Su enfoque estaban en una nueva vida en Cristo Jesús. También el Evangelio, por todas partes encontramos que en el Evangelio está lleno, mis queridos hermanos, de mensajes de misericordia hacia el pecador. Ahora, esto no quiere decir que es así, o sea, hay algo diferente en cuanto al pecado en sí, porque no muestra ninguna misericordia hacia el pecado, ni hacia el pecador no arrepentido. El Evangelio le habla con ternura al pecador para que se arrepienta, pero también habla con mucha severidad contra la impiedad, contra el pecado. Así que no podemos confundir una cosa con otra. Pero tal parece que algunos en la iglesia de Corinto estaban viviendo no una vida ejemplar de ser cambiados, transformados por Cristo. Y si ustedes leen esta carta del apóstol a la iglesia, es obvio que había allí algún problema con esto. Y sí hay una gran diferencia en el Nuevo Testamento entre el pecador y el pecado. Lo que quiero decir es que aunque el pecador haya sido alcanzado, aunque el pecador haya sido por la misericordia de Dios alcanzado y salvado, aunque el pecador haya sido perdonado por esa gracia de nuestro Señor y también alentado en esa esperanza de gloria, mis queridos hermanos, a pesar de todo esto, el pecado es denunciado en las Escrituras por el Señor como algo terrible, algo malo, algo abominable que Dios odia y que Dios va a castigar. Así que el tema del apóstol Pablo era como hacer ver que hay una nueva vida. Hay una nueva vida. Así que no nos equivoquemos en pensar que porque el amor de Dios es grande y su misericordia es grande, que el pecado no importa y que es insignificante. Entonces, en primer lugar, mis queridos hermanos, el ser salvo significa ser limpiado del pecado. Dice la palabra de Dios, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Esa es la palabra clave acá. Miren, cuando algo está sucio, ¿qué es lo que hay que hacer? Limpiarlo, ¿no es así? Hay que lavarlo. Y con este asunto del virus, con este asunto del COVID, la gente han limpiado sus casas más que nunca, ¿no es así? La gente se han lavado las manos más que nunca. Yo nunca he tenido las uñas tan limpias como en este tiempo.
¿no?, de tanto lavarme las manos. Pero sí es importante lavarse las manos cuando hay alguna cosa de suciedad. Y en este caso, posible virus que podamos tener. Entonces, hermanos, el hombre, cuando lo vemos, esto es en el aspecto físico, pero en el aspecto espiritual, el hombre nace sucio, está sucio. Y si está sucio, necesita ser limpiado, lavado. Ahora, ningún ritual, ninguna religión puede realmente lavar, limpiar los pecados del hombre. Y cuando el hombre busca estos medios, lo que hace es ensuciarse aún más todavía por medio de las obras. Pero sí, hermanos, hay una realidad bíblica y revelación grande del Señor. Y es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Allí está la grandeza del Evangelio, que es a través de la fe en esa sangre derramada de nuestro Señor. Y es algo maravilloso que podemos encontrar en las Escrituras, del que es salvado, es limpiado por la sangre de Cristo y es librado de una vida de inmundicia, de una vida vieja a una vida nueva. Miren, quizás el ejemplo más conocido para hacer esta comparación es la de un cerdo con una oveja. Es decir, por naturaleza al cerdo le gusta estar ¿dónde? En el fango. No hace mucho tiempo atrás fuimos con nuestros nietos a una finca cercana donde habían todo tipo de animales y estaban mostrando allí y podían montar caballo y demás. Pero me llamó la atención la impresión que ellos se dieron cuando vieron la sección donde estaban los cerdos, por el olor y porque estaban revolcados en el fango. Y hubo que decirle que eso es lo que a ellos les gusta. Ellos se sentían muy bien así. Es el cerdo, ¿no? Quizás por eso el nombre cochino se le dice a alguien cuando está sucio, estás cochino, estás sucio, ¿no? Pero miren, la oveja es diferente. Se puede ensuciar, puede meter la pata en un lugar que está sucio, pero esa no es su naturaleza. Ella por naturaleza le gusta estar limpia. Y esa es la diferencia entre el que no es y el que es salvado, limpiado por la sangre de Jesucristo. Y claro que el pecado es, el mayor obstáculo para la salvación está en que el hombre se dé cuenta de cuán sucio está y cuán necesitado está de ser lavado por la sangre de Cristo. Es un error buscar agradar a Dios por medio de buenas obras. Eso debe ser el resultado siempre de haber primeramente puesto nuestra fe, nuestra mirada y nuestra confianza en esa sangre derramada del Señor Jesucristo. Y es la razón por la cual la gracia de Dios tiene que obrar. Porque si la gracia de Dios no obra, el hombre por sí mismo, por su naturaleza, se cumple lo que dice Romanos capítulo 3, no busca a Dios, o sea, no hay quien busque, no hay quien quiera las cosas espirituales, las cosas de Dios. Es decir, el hombre se desvió por completamente. Y la gracia de Dios lo que busca es abrirle los ojos, darle el entendimiento y transformarlo. Ahora, hay tres ideas que están implicadas en la doctrina de la redención. Estas tres ideas que vemos tienen que ver con el pago, con la eliminación y con la liberación. Es decir, el pago por medio de la sangre precisamente de nuestro Señor Jesucristo que nos rescata. Y también incluye el hecho de que se ha eliminado la maldición que la ley perfecta de Dios ha causado en el hombre por no poder cumplir la ley de Dios. Pero también habla de una liberación. La salvación habla de una liberación de la esclavitud del pecado, habla de entrar y de caminar en una vida libre en la gracia del Señor, y crecemos en la gracia del Señor. Así que esto se realiza, ¿cómo se hace? Bueno, según Apocalipsis capítulo 1, 5, se refiere a Jesucristo como, fíjense, el que nos amó. Cuando dice amó, ¿qué es lo que está incluyendo ahí? ¿Recuerdan Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios
al mundo. Hablando de la cruz, del sacrificio de Cristo. Bueno, cuando dice aquí que nos amó, quiere decir que amó al pecador hasta la cruz del Calvario. Hasta allí llega el amor de Dios por los pecadores no arrepentidos. Hasta la cruz, mis queridos hermanos. Y eso es grande porque dice de tal manera, ¿no? Es grande ese amor. Aunque siempre les he dicho que hay un amor de Dios a partir de la cruz, que es más grande todavía por aquellos que han venido a la cruz arrepentidos. Por eso dice la palabra del Señor también, que a los que Dios ama, ¿verdad? Todas las cosas les ayudan a ver. Nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ese amor es más grande aún, más allá del amor de Cristo que llegó hasta la cruz del Calvario por los pecadores no arrepentidos. Así que miren qué cantidad de amor. Un amor que no nos podemos nosotros imaginar ni calcular hasta la cruz del Calvario. Y uno aún más allá hacia la eternidad por aquellos que han llegado a la cruz en arrepentimiento. Entonces dice allí Apocalipsis, nos amó. Ya sabemos lo que esto significa, ¿no? Y ahora dice, porque nos amó así, nos lavó, dice, y lavó nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos decimos amén a esta verdad? Amén, ¿verdad? Así es exactamente como se realiza la salvación. Bueno, se cuenta que un predicador le dijo a una mujer moribunda, le dijo, señora, ¿has hecho las paces con Dios? Ella le responde, le dice, no. Y él dice, pero ¿cómo es posible? Te das cuenta que te estás muriendo y estás a punto de encontrarte con el Creador, con el juez, a quien tendrás que rendirle cuenta. Ella dijo, sí, estoy consciente de esto, pero no estoy preocupada por eso. No tengo que hacer las paces con Dios porque Cristo ya lo hizo por mí. Es decir, le dijo, en el Calvario de la cruz, hace muchos años, Cristo hizo la paz y me dio la paz. Así que no se preocupe, pastor, le dijo, simplemente descanso en la paz que ya Él ha hecho y en la paz que Él me ha dado. Recuerdan que Cristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la paz que Cristo da, mis queridos hermanos. Usted no tiene que correr a buscar, hacer las paces con Dios, es a través de Jesucristo, Él lo hace. Cristo ya ha hecho la paz por nosotros, por medio del perdón y por medio de la limpieza de pecado. En segundo lugar, mis queridos hermanos, ser salvo significa ser apartado para Él y para el servicio de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, ese versículo clave que estamos leyendo, fíjense que son las palabras clave, lavados, ¿no? Mas ya habéis sido lavados, pero ahora es ya habéis sido santificados. Tenemos que definir esto, ¿no? El apóstol Pablo le afirma a los creyentes que ellos eran santificados. Los creyentes de Corintio que tenían hasta problemas de ciertos pecados que allí menciona, él dice, ya habéis sido santificados. Aquí la palabra santificado, hermanos, no significa ser santo en el sentido de no tener ningún pecado en la práctica. No se refiere a la remoción o eliminación total de las impurezas, de todos los pecados, que por cierto los pecados siempre obstaculizan de alguna manera, según el nivel, pues obstaculizan el crecimiento y la madurez espiritual, lo sabemos. Pero para eso hay un proceso de santificación, que ese es el crecimiento. O sea que cuando vemos aquí que la palabra dice hemos sido santificados, significa primeramente, o tiene que ver primero con el acto inicial de que Dios nos ha puesto aparte para Él. Esta es la santificación, porque la palabra santo significa separar, apartar, pero también conlleva la idea de que entramos en un proceso para crecimiento, para que la práctica se parezca a la posición. ¿Cuál es la posición? Lo dice aquí, hemos sido santificados. Dios no nos ve a nosotros llenos de manchas y pecados cuando somos salvos. Y qué bueno saber esto, ¿verdad?
Muchos cristianos viven con mucha conciencia de culpabilidad porque no son perfectos, no alcanzan la ley de Dios a la perfección, y no debe ser así. Cristo la cumplió por mí, Cristo la cumplió por ti. La fe nuestra en Él es lo que nos hace perfecto y santo ante los ojos de Dios. En otras palabras, somos un ser creado nuevo por la gracia de Dios para ser puesto aparte para Dios. Ya Dios hizo esa obra, nos santificó, pero también el Señor quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, y ese es un proceso. Así que está lo inicial de lo que significa la santidad, de ser apartado para Dios, pero también para entrar en un desarrollo de crecimiento espiritual. Así que junto con el perdón viene la santificación, o junto con el lavado viene la santificación, que significa separar, apartar. El Señor nos distingue para su uso, ¿no? Así que somos puestos para servir al Señor, para ser de Él. O sea, cuando habla de santificación, habla que hemos sido puestos aparte para otra cosa. El Señor nos llama para que le sirvamos a Él en todos los aspectos, en todo momento. Miren, se cuenta que ustedes saben que cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, las grandes plantas automovilísticas de esta nación, por supuesto, cambiaron la producción. Ellos la cambiaron de estar en tiempos de paz a en tiempos de guerra. Lo que quiero decir con esto es que en lugar de hacer automóviles, comenzaron a hacer aviones y tanques de guerra. Lo que esto quiere decir que fueron separados para una función diferente, para hacer algo distinto. Y mis queridos hermanos, es así. Dios nos ha llamado ahora para otra función. Ellos tuvieron que cambiar todo el sistema y todas las máquinas de producción para lograr lo que tenían que hacer para la guerra. Cristo nos da todos los recursos para que nosotros podamos crecer en gracia. Así que la santificación entonces sí es un acto definitivo por parte de Dios cuando nos salva, pero también nos llama a servirle y a serle fiel en su reino. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que la salvación, que incluye ser lavado y incluye ser santificado, no puede ser separado de la iglesia de Cristo. Porque ¿cómo vamos a ser santificados, puestos aparte para servir a Dios sin la iglesia de Cristo? Noten que Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es que el cuerpo. Si nosotros tenemos relación con la cabeza, que es Cristo, tenemos relación con el cuerpo, que es la iglesia. Es más, si miramos todas estas cartas de los apóstoles, que son epístolas, pues sí, están hablándole a congregaciones, a iglesias. Aquí no hay este concepto de cristianos, llaneros, solitarios, no existe. Se le habla a congregaciones, a iglesias, para que trabajemos juntos, para que sirvamos juntos, para que adoremos al Señor unidos, para que hagamos la obra de Dios, para que apoyemos la obra de Dios. Todo esto, y ahí aprendemos también a practicar el amor y la paciencia, ¿verdad? Es una buena escuela. Aprendemos de la palabra de Dios y aprendemos a cómo lidiar unos con otros en el amor de Cristo, ¿verdad? Y por eso la palabra nos dice que si nos amamos de verdad entre nosotros, el mundo podrá ver el amor de Dios. Así que, hermanos, ya vemos cómo el apóstol escribe a la iglesia de Corinto y le dice: ustedes están puestos aparte para Dios, para servir a Dios. Pero también podemos considerar la congregación como un proceso de crecimiento, ¿verdad? De crecer en la gracia. En tercer lugar, ser salvo significa ser justificado por Dios. ¿Cómo dice la palabra? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ahora dice, ya habéis sido, ¿qué? Justificados. Los que tienen la nueva vida en Cristo han sido lavados, santificados, justificados. Lavados por la sangre de Cristo, santificados por el Espíritu Santo, justificados
por Dios. Y ahí está la Trinidad. Ahí está la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en todo esto. Así que la justificación es otro de los términos. Hemos usado 3 términos hoy, ¿no? En los 3 puntos. Es decir, estamos usando lo que es ser lavado, lo que es ser santificado y también justificado. Y este término de justificación es un término legal que usa la Biblia para decir que el Dios que es el juez y que va a juzgar a todo el mundo es el que nos justifica. ¿A quién justifica? Al que ha sido lavado y el que ha sido santificado. Este es justificado por el Señor. Qué bonito saber esto, ¿no? Que ese Dios todopoderoso que va a juzgar a las naciones y a cada uno, pues nos justifica. Y esta palabra, realmente lo que significa literalmente desde el griego es que nos ha puesto correcto delante de Él. O sea, justificación, puesto, justificado, puesto correcto delante de Dios, puesto como estar recto, como estar bien delante de Él. Por esto es que yo les decía que delante de Dios, en Cristo, estamos bien. Ahora, lo que Dios quiere, y ese es su trabajo con la obra del Espíritu Santo, es que nuestra práctica se iguale cada día más a nuestra posición en Cristo. Así que en las Escrituras hay muchas enseñanzas que tienen que ver con la posición en Cristo y otras que tienen que ver con nuestra vida espiritual, como la vivimos en términos de la práctica. Y así que, hermanos, esto es lo que tiene que ver o quiere decir la naturaleza de la salvación. Dios nos justifica porque hemos sido lavados y hemos sido también santificados. Observen que son los pecadores los que son justificados por Dios, porque Pablo empezó a hablarles, como leímos al principio, de cómo eran antes de pecadores. Y hay una lista ahí tremenda de pecados, ¿no? Y entonces él dice, así eran ustedes antes, pero miren ahora, el Señor los ha puesto en una posición correcta y está a través del Espíritu Santo queriendo corregirlo y santificarlo. Y esto nos señala a nosotros algo que no hemos dicho todavía en cuanto a la justificación, es que la justificación, o sea, otro aspecto, ¿no?, se logra por medio de la fe. No nos dice la palabra de Dios, creo que es en Romanos 5:1 que dice, justificado pues por la fe, es que tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. O sea que la justificación nunca está por lo que el hombre haga, sino por lo que ya Cristo hizo. Por lo tanto, tenemos que poner nuestra fe y mirada en Cristo, quien hizo la obra por nosotros. Miren, cuando Martín Lutero estaba subiendo la llamada Escala Santa, es decir, la escalera sagrada en Roma, allí donde está el Vaticano, ellos tenían la norma, todos los que subían esa escalera tenían que, porque había sido prescrito así, tenían que subirla besando cada escalón. Y cuando él empezó a hacer esto, ya tenía el Evangelio dentro de su corazón. Se acordó de Habacuc 2:4, que dice la palabra de Dios, mas el justo por su fe vivirá. ¿Lo recuerdan? Mas el justo por su fe vivirá. Luego se puso en pie, bajó la escalera y comenzó de nuevo, pero ahora no comenzó besando cada escalón, sino repitiendo, mas el justo por su fe vivirá. ¿Y saben qué? Esa frase se convirtió en el grito de batalla de la Reforma. Bueno, pues también la justificación por la fe se basa en la obra de Cristo para nosotros. Observen, y allí terminamos con esta parte del versículo que dice que fuimos lavados, santificados y fuimos justificados en el nombre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Se cuenta también que un predicador trató de explicarle a un minero que la salvación era un regalo, un don de Dios, que Dios daba al pecador. A este hombre le costó mucho trabajo
entender este concepto de que a él no le costara nada ser salvo. Y tenía este problema. Pero un día el predicador le acompañó a las minas y estaban preparándose para bajar por un ascensor, cientos de pies que tenían que bajar, un ascensor de la compañía, por supuesto, para esto. Y el predicador le preguntó al minero, ¿cuánto me cuesta poder utilizar y bajar por este ascensor? El minero respondió, no te va a costar nada, solo tienes que entrar conmigo y eso es todo. Y entonces el predicador muy sabiamente le dice, eso es demasiado barato, yo no quiero montarme en algo que no cuesta nada. Y entonces el minero le contesta y dice, no, barato, no. Esto le costó una fortuna a la compañía para que podamos usarla. Y allí entonces el predicador le dijo, entiendo. Le costó a otro una fortuna grande, pero a mí no. Yo solo tengo que usarla. Y así pudo hacerle ver a él que la salvación la daba el Señor por la gracia. Y hermanos, para concluir, bueno, esto es lo que significa ser salvo, es decir, la limpieza, la santificación, la justificación, son los aspectos de lo que es ser salvo. Y mi pregunta para ti en esta mañana, ¿has sido lavado por la sangre de Cristo? ¿Has sido santificado por el Espíritu Santo, justificado por el Dios Padre Celestial que juzgará al mundo? Si no, te invito a que vengas a Cristo, quien es la salvación para vida eterna. Ven a Cristo, ven arrepentido, ven reconociendo tu necesidad de su gracia y su misericordia. Ven al Señor Jesucristo, ven buscando la vida eterna. Y si ya tienes a Cristo, ven a Él pidiendo que te guíe a ser puesto correcto en la práctica, así como Él te ha puesto en la posición. Que el Señor te bendiga. Amén.